como el del dios vengativo que no le permite al hombre progresar y se deleita con su sufrimiento. Tu presidente no es tu amigo ni vela por tus intereses. El poder no se cede, se arrebata. Tú no nos gobiernas y no nos vamos a doblegar ante ti. En definitiva, se trata de sustituir a un dios por otro. De hecho, es que es una locura otorgar a una interpretación humana una voluntad. Y si Dios creó al hombre, él conoce mejor que el propio hombre la complejidad de su alma, su luz y su oscuridad. Ah, pues por ahí va la cosa, eso parece que... Empezamos. Esto por ahí. Esto. Venga, vamos para allá. ¿Qué pasa por ahí, pájaro? El capítulo de hoy está muy ligado al anterior, que es el de las lenguas. No es necesario que lo veas, pero yo te lo recomiendo. Así que si tienes tiempo... Pero a lo que vamos, hoy tocaremos un poquito la historia de la Torre de Babel y algún que otro delirio más. ¿Listo? Venga, pues vamos a empezar. Antes de empezar con el relato de la Torre de Babel, creo que hay que tener en cuenta los precedentes. La historia sucedería tras el diluvio universal, en donde los descendientes de Noé, el del arca, quedarían como los únicos habitantes de la Tierra. Y esto lo recalco porque es importante. A partir de aquí, vamos a echarle un vistazo a las fuentes bíblicas. Toda la Tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no andemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Pero Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando y dijo, he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua. Siendo este el principio de sus empresas, nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se proponga. Pues bien, descendamos allí mismo, confundamos su lenguaje de modo que nos entiendan los unos con los otros. Así Yahvé los dispersó de allí sobre toda la faz de la tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se le llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda la superficie. ¿Cómo un escrito tan corto puede sugerir tantas cosas? Lo primero, hay que entender que esta historia se escribió en un contexto histórico concreto. Parece ser que fue cuando Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo judío, es decir, con una situación política concreta y con una finalidad concreta. Concretamente concreta. Algunas fuentes aseguran que Babel no sería más que un juego de palabras con que el autor se referiría a Babilonia. Y la torre simbolizaría el poder de su imperio, que obligaba a los pueblos sometidos a despojarse de sus raíces y asimilar la cultura del vencedor, trabajando a destajo para fortalecerla. Yahvé, lo que sería Dios, al otorgar a estos esclavos de lenguas distintas para que fracasen en su empresa, realmente está castigando la arrogancia de los babilónicos, debilitando su poder y restituyendo la identidad hebrea, entre otras. O sea, esto sería como una sátira, una crítica velada que compartían en forma de historia para darse esperanzas y mantener vivas sus costumbres, o al menos no olvidar de dónde procedían. Independientemente del propósito que pudiese tener el autor, que lo desconozco y no me voy a meter en peleas teológicas, sí que es interesante la interpretación que cada uno de nosotros haga de este relato. Así que os invito en los comentarios a compartir vuestras conclusiones. Lo que voy a hacer yo ahora es ir desglosando la historia punto por punto para ir adentrándome un poquito en los entresijos porque hay mucha tela que cortar aquí. ¿Qué necesidad podrían tener de esto? O sea, entendemos que un pueblo, tarde o temprano, termina por asentarse en algún lugar, lo que sería la creación de una patria, arraigar un pueblo a una tierra. Esto en sí ya podría suponer un problema. Muchos estudiosos afirman que con los primeros asentamientos humanos se asentó también la decadencia en su comportamiento y que nos hubiese ido mucho mejor si hubiésemos permanecido nómadas eternamente. La pregunta es, ¿por qué levantar una torre que llegue hasta el cielo? Entendamos que venimos de un diluvio universal, lo que significa que un castigo divino ha arrasado con toda la población. El hecho de construir una torre inmensa sería un método de defensa, de protegerse en caso de un segundo diluvio. Y aquí hay que verlo desde dos puntos de vista diferentes, el de Dios y el del hombre. El del hombre es sencillo de comprender. No quiere estar a expensas de que Dios en el futuro decida volver a arrasar con la población y toma cartas en el asunto. Pero desde el punto de vista de Dios, este acto no solo respondería a un interés legítimo de quien teme ser castigado. Un pueblo que se prepara para anular las consecuencias de sus actos es un pueblo que está reconociendo que está dispuesto a repetir esos actos de nuevo. A ojos de Dios, esto es un claro mensaje. Tú no nos gobiernas y no nos vamos a doblegar ante ti.
Esto se podría interpretar como un acto de vanidad, buscar el reconocimiento ajeno y erigirte a ti mismo en algo así como una suerte de modelo a seguir, lo que viene siendo el faro de los perdidos. Lo que están haciendo aquí es lanzar una invitación a todos los habitantes del mundo, los supervivientes del diluvio universal, a que dejen de vagar sin rumbo y acudan a esta ciudad en donde ya no necesitarían a ningún dios. Esto se puede interpretar como un acto liberador, velar por el prójimo y que siga tus pasos despojándose de sus cadenas. Pero en esta invitación se esconden muchas trampas. La primera, te liberas, sí, pero lo haces siguiendo las leyes de mi libertad. En definitiva, se trata de sustituir a un dios por otro. La segunda sería buscar aliados. Bajo el pretexto de ayudarte, te estoy forzando a que tomes carta dándole la espalda a mi enemigo, a quien consideraría algo así como un impostor. Aquí estamos viendo claramente el inmenso poder que puede tener un grupo de personas cuando deciden unificar esfuerzos para centrarlos en un solo objetivo. Por cierto, te aseguro que los gobernantes han tomado buena nota de esto. Muchos lo pueden interpretar como el temor de Dios, que ve una amenaza real a su estatus y no puede permitir que los hombres descubran que realmente no le necesitan. Yo aquí te reconozco que durante mucho tiempo lo he interpretado así. He llegado a despreciar muy fuertemente todo lo que simboliza a este dios bíblico. Pero también te digo que los ojos ven lo que quieren ver, y en mi evolución empecé a fijarme en cosas distintas. Que nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan no tiene que ser la queja de aquel que teme que se produzca un golpe de estado. Si Dios creó al hombre, Él conoce mejor que el propio hombre la complejidad de su alma, su luz y su oscuridad. El miedo no sería hacia sí mismo. O sea, a mí realmente se me hace raro pensar que un dios pueda verdaderamente sentirse amenazado por un hombre. Más bien sería miedo hacia la suerte que pueda correr el propio hombre, que no estaría preparado para llevar las riendas de su vida. Y permitirle hacer a voluntad sin tutela espiritual sería ser cómplice de su barbarie. En cierta medida sería alimentar su sufrimiento. Y aquí te digo, si le pegamos un vistazo al mundo, se nos hace evidente de que de existir un dios, le hemos dado la espalda y él ha arrojado la toalla con nosotros. Llámese como se llame. Aquí está claro, atacar aquello que les une. La lengua podría hacer referencia a un propósito en común. Si ya no se entienden, no pueden colaborar. Y siguiendo el hilo de la bondad que le estoy atribuyendo a este dios, confundirlos sería una forma de invitarlos a desaprender. Es decir, darles una segunda oportunidad o reconocer que todavía tiene esperanzas en el cambio en ellos, que todavía no ha arrojado esa toalla. Y es que vamos a verlo así, si quisiese, lo tendría fácil. Ya ha causado un diluvio anteriormente. ¿Qué le impide volver a hacerlo? Pero lo que está haciendo es mantenerlos con vida. Está frustrando la posibilidad de que se rebelen y en cierta manera está enderezando su camino. O sea, a mí me parece que este dios o está ejerciendo la autoridad que tendría un padre que sabe lo que le conviene a su hijo, o está ejerciendo de maestro que confía en que tarde o temprano el alumno termine por comprender. Bien, con esto ya tenemos un punto de vista, puede que excesivamente optimista, acerca de la mitología que se esconde tras la historia de la Torre de Babel. Pero sé muy bien que hay otros puntos de vista muy distintos, como el del dios vengativo que no le permite al hombre progresar y se deleita con su sufrimiento. Lo primero que hay que entender es que esta historia está escrita por un hombre, y darle a esta historia una autoría divina es legitimar las enseñanzas que se saquen de esta historia, lo cual es muy peligroso. De hecho, es que es una locura otorgar a una interpretación humana una voluntad divina. Yo lo que invito es abrazar esta historia como una forma de cuestionarse la realidad, porque cambia el escenario, pero el ser humano, en esencia, sigue siendo el mismo. Así que lo que vamos a hacer ahora es exportar esta historia a los tiempos modernos, alejándonos en la medida de lo posible a cualquier pozo religioso. Para mí aquí está hablando claramente de una lucha de poderes en la que se cumple la máxima: el poder no se cede, se arrebata. Imagínate la Torre de Babel como una representación de la sociedad. El pueblo residiría en la base y en la cúspide estaría el rey, el gobernante, el dictador, el ministro. A ver, estoy usando estos nombres para que le podamos poner una cara visible al poder. Pero no estoy diciendo que el poder resida allí. O sea, hay que ser muy inocente
para pensar que el poder reside en una cara visible, pero nos vamos quedando con la idea. Y aquí es importante matizar que los intereses de una persona que accede hasta la cumbre no son los mismos intereses que tendría un dios que te ha creado. Cambia la cosa completamente. Hablando en plata, tu presidente no es tu amigo ni vela por tus intereses. También creo que aquí lo que se está diciendo es que si el pueblo, si pudiese llegar a unirse de una forma sostenida en el tiempo, lo cual creo que es imposible, sería capaz de hacer tambalear cualquier estructura de poder. ¿Y qué hay que hacer pues? Impedir que el pueblo se una. Esta regla es básica, pero es tan sencilla como efectiva. Divide y vencerás. Es que no hay nada tan simple en esta vida como sembrar la discordia entre los hombres. Las distintas lenguas que causan que no se comprendan no es más que una estrategia justamente para acrecentar esa división. Es que podemos pelear por sexo. Esto me parecía difícil tiempo atrás, pero hoy se hace más evidente que nunca. Por religión. Esa no falla nunca. Por raza, por ideología. Joder, es que podríamos matarnos por el color de nuestros ojos o por el tamaño de nuestra nariz. La solución sería recuperar un lenguaje universal, es decir, un propósito compartido superior a cualquier ambición personal. Pero claro, es más fácil que yo, con la ganancia de estos vídeos, me pueda comprar un chalet en el campo. Que no lo digo por nada, ¿eh? Pero también puedes sentirte por aludido, suscribirte, colaborar. Quiero decir... Pero ¿qué pasa si te dijese que eso ya se ha intentado? Me refiero específicamente al tema de las lenguas. El hecho de crear un lenguaje desde cero, que todos podamos hablar para facilitar la comunicación entre nosotros. Es decir, sin exportar un lenguaje existente y forzar al resto a hablarlo. Yo understand. En el siguiente vídeo nos vamos a meter con el Esperanto y con otros delirios que tengo ahí guardados en la recámara. Así que espero que te haya gustado este vídeo, lo de siempre, que te haya hecho pensar. Y ahí tienes la caja de los comentarios para la caja. Sí, una forma poética, ¿no? Bueno, pues eso, pues. Coge las llaves de tu imaginación, encáuzalas con tiento en la cerradura de las... Bueno, que comentes, joder, que comentes lo que pienses y listo. Venga, a rigorriar. Venga, voy a estar y a otra cosa.